Todos tenemos más o menos claro lo que es una superpotencia. Sobre China y Estados Unidos no hay discusión alguna al respecto. Y luego ya, bueno, el resto depende de qué criterios manejemos. Si manejamos población, pues la India sería una superpotencia. Si manejamos bombas atómicas, Rusia sería una superpotencia. Si hablamos de dinerito, de PIB, Japón sería una superpotencia. Y si hacemos bueno aquello de que la unión hace la fuerza, la Unión Europea sería una superpotencia. Pero en todas estas listas, con todas estas consideraciones, hay una superpotencia que nunca entra en estas cuentas. Porque es una superpotencia en miniatura, una superpotencia muy pequeña, y que sin embargo ejerce su poder sobre 1.254 millones de personas, el 17,7% de la población mundial. Y esa superpotencia es el Vaticano. Y como todas las superpotencias, lleva a sus espaldas su buena cantidad de historias, teorías de conspiración, leyendas, algunas más reales que otras, aunque todas ellas fascinantes. Hoy vamos a hablar de lo que podría esconderse en los más de 85 kilómetros lineales de estanterías altísimas que forman los archivos secretos del Vaticano. Vamos a hablar de exorcismos, vamos a hablar de dinero, de historia antigua, de historia moderna, de conspiraciones y, en el fondo, y es curioso, de lo que menos vamos a hablar probablemente sea de religión. Porque sí, la base del poder del Vaticano obviamente está en la religión, pero la naturaleza de ese poder siempre ha sido muy terrenal. Como terrenales han sido muchos de los secretos, conspiraciones, intrigas y misterios que rodean al Vaticano. Aunque para empezar sí que vamos a hablar de algo que tiene que ver y mucho con la religión. Porque aunque muchos consideran que la práctica del exorcismo es algo propio de las películas de terror, lo cierto es que esta práctica continúa muy viva en la Iglesia Católica. Uno de sus máximos exponentes fue el padre Gabriele Amorth. Fue el exorcista jefe del Vaticano durante 60 años y se estima que realizó aproximadamente 160.000 exorcismos durante su carrera, lo cual me parece bastante exagerado porque, claro, en esos 60 años tendría que haber practicado unos 7 exorcismos al día sin descansar ni uno solo para cumplir esa cifra. De hecho, me parecería hasta exagerado que en todo el planeta se realizasen esos 7 exorcismos al día, pero oye, nunca se sabe. Y a pesar de lo que indican esas cifras tan exageradas, el rito de exorcismo, sin embargo, no se limita solo al difunto exorcista jefe. Ha sido realizado por sacerdotes y hasta por papas. De hecho, en 2018, la BBC informó de que el Vaticano había recibido a 250 sacerdotes de todo el mundo para celebrar un taller sobre exorcismos, para formar nuevos exorcistas. La práctica del exorcismo en la Iglesia Católica es considerada como una herramienta importante en la lucha contra el mal y para impedir la influencia del demonio en la vida de las personas. Es una práctica que se basa en la creencia de que una persona puede estar poseída por un demonio o por un espíritu maligno que debe ser expulsado por medio de la oración y de la fe en Dios. Y aunque la mayor parte de las referencias que sobre todo se hacen en el cine o en las series de televisión tienen que ver con la Iglesia Católica, en realidad es una práctica universal,
se practica en todas las religiones, en todas las tradiciones, todas las culturas tienen su equivalente. Esto sería además una de las cosas que hay dentro de los famosos archivos vaticanos, la documentación sobre algunos exorcismos importantes, incluidos los llevados a cabo por los propios papas. Por ejemplo, uno de los más famosos es el que llevó a cabo Juan Pablo II en el año 2000, que se llevó a cabo sobre una mujer que fue llevada a uno de sus servicios en la plaza de San Pedro. La mujer además estaba muy violenta, blasfemaba, se necesitaron hasta 10 personas para sostenerla en el suelo. Una vez inmovilizada, el Papa le impuso las manos y rezó por ella durante unos minutos, pero no logró liberarla del supuesto demonio que la poseía. Y ahí empezó una controversia sobre si esto fue un exorcismo fallido o si, como dijo oficialmente el Vaticano, el Papa simplemente rezó por una persona enferma. No todos los secretos vaticanos son iguales, algunos son un poquito más sucios que otros. Por ejemplo, según algunos libros y documentos, el Vaticano ayudó a miles, y la cifra de miles no es exagerada, a miles de nazis a escapar de las fuerzas aliadas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo hicieron? Buena pregunta. En realidad nadie lo sabe, aunque se sospecha que formaba parte de algún tipo de plan por parte de algunos jerarcas de la Iglesia, un plan inmoral para preservar el poder del catolicismo en Europa y en el mundo ante la amenaza del comunismo representado por la Unión Soviética. Y algunos de los nazis que se beneficiaron de esta ayuda fueron algunos de los criminales de guerra más terribles que dio aquel régimen: Adolf Eichmann, Josef Mengele, Klaus Barbie. El Vaticano les ayudó de varias formas. Les proporcionó documentos falsos de identidad, pasaportes, visados, les facilitó el acceso a una red de escape que conectaba Europa con Sudamérica a través de puertos italianos, de puertos españoles. Les ofreció refugio, les ofreció protección dentro del Vaticano o en instituciones católicas, les dio apoyo financiero, les dio apoyo moral, pobres perseguidos. El Vaticano ha negado o ha minimizado su responsabilidad ante estas acusaciones. Ha afirmado que no tenía conocimiento de las actividades de algunos obispos o sacerdotes que tenían simpatía por los nazis y les ayudaron, o que se actuó por razones humanitarias y no políticas. Esto es interesante porque no sé yo hasta qué punto ser humanitario con un tipo como el Dr. Mengele, por ejemplo, es algo que en el fondo es inhumano. En fin, explicaciones vagas, explicaciones que no convencen a muchos historiadores que opinan que, otra vez, en este caso, en los archivos vaticanos pueden estar los documentos que esclarezcan de una vez la verdad sobre el papel de la Iglesia en la fuga de notorios criminales de guerra. Pero si esto os ha parecido siniestro, la cosa se puede poner mucho más siniestra todavía, porque existen acusaciones de que el Vaticano se benefició financieramente del Holocausto, que ganó dinerito del exterminio de casi 6 millones de judíos. Según el periodista estadounidense Gerald Posner, Bernardino Nogara, que fue asesor financiero del Vaticano durante un montón de años, el banquero de Dios, se le llamaba, habría sido uno de los espías nazis que ayudó a implementar un esquema siniestro que permitió al Vaticano ayudar en cierta medida a blanquear, es que es la única forma de decirlo, a blanquear dinero de compañías de seguros italianas que habían recibido dinero por los seguros de vida de personas judías asesinadas por los nazis. A ver, estos seguros de vida deberían haber sido entregados a las familias de las víctimas, pero las compañías de seguros no lo hicieron. Y en su lugar, utilizaron ese dinero para hacer inversiones y ganar más dinero. Y el Vaticano, o al menos Bernardino Nogara, se unió a esto.
y ganaron muchísimo dinero. Y si estas acusaciones son verdaderas, y parece que lo son, sería una violación atroz de la ética y de la moralidad en un lugar que debería estar presidido por la ética y la moralidad, aunque bueno, el Vaticano siempre puede escudarse en que esto fue una de tantas ideas, una más de las aventuras financieras de Bernardino Nogara. Pero Bernardino Nogara no hacía estas cosas para enriquecerse él, las hacía para enriquecer al Vaticano. Aunque sí es cierto que a los papas Pío XI y Pío XII no les gustaba Bernardino Nogara. Pío XI lo criticaba por ser demasiado liberal, demasiado materialista, por no respetar los principios morales de la Iglesia. El Papa Pío XII, en cambio, sospechaba de él y creía que tenía vínculos con diversos servicios de inteligencia extranjeros. Pero oye, uno y otro lo mantuvieron en su puesto sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque Bernardino Nogara traía dinerito fresco a casa. Si os interesa el personaje y leéis inglés, porque el libro todavía no está publicado en español, hay un libro magnífico y reciente de David Kerser titulado El banquero del Papa, la vida y muerte de Bernardino Nogara, que es una biografía atroz sobre un hombre que, a pesar de trabajar donde trabajaba, no tenía el menor reparo moral para sacar dinero de donde fuese. Y es que el Banco Vaticano, también conocido como el Instituto para las Obras de Religión, siempre ha sido el talón de Aquiles moral de la Santa Sede. Su historia es una auténtica sucesión de escándalos. Y no solo en la época de Nogara, con los temas de los judíos y de los nazis, sino también muchísimo tiempo después. O sea, ha habido para todos los gustos, ha habido intentos de comprar valores falsos de una red de falsificación vinculada a la mafia, utilizar dinero del Banco Vaticano para encubrir a religiosos que malgastaban donaciones, es decir, tapar el pufo que habían dejado, contrabandear oro a Polonia para derrocar al régimen comunista, por supuesto, lavado de dinero para la mafia y otras élites italianas. El catálogo es largo y tiene algunas cosas realmente pintorescas. Por ejemplo, esto que os decía, el Banco Vaticano ayudó a contrabandear oro a Polonia para derrocar al régimen comunista en la década de los 80. El oro venía de las reservas del Banco de Inglaterra y se enviaba a través de Suiza. El objetivo, lógicamente, era financiar al sindicato Solidaridad, la insurgencia que estaba surgiendo en Polonia, en el corazón del telón de acero, y socavar poco a poco el poder de la Unión Soviética, una estrategia que, por cierto, demostró ser bastante eficaz. Y, por supuesto, está el escándalo de la quiebra del Banco Ambrosiano en 1982, en el que se acusó al Banco Vaticano de haber lavado dinero de la mafia. Este escándalo dejó un bonito reguero de cadáveres, Por un lado, Michele Sindona, del que nos hablaba hace no mucho nuestro amigo Alberto Ausín, que fue asesinado en prisión en 1986, y luego el propio presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, que fue encontrado en Londres ahorcado en el puente de Blackfriars con los bolsillos llenos de ladrillos. Suicidio, se dictaminó oficialmente. Pero vamos, que los escándalos del Banco Vaticano no se circunscriben al siglo XX. En el siglo XXI también ha habido algunos. En 2010, por ejemplo, el Banco Vaticano se vio envuelto en otro escándalo de lavado de dinero, en el que se acusó a la institución de no haber cumplido con las normas internacionales de prevención del blanqueo de capitales. Así que sí, que el Vaticano tenga un banco central, a fin de cuentas, es un Estado y no está sometido a los mismos controles y normas que los bancos normales, que los bancos privados, pues sí, ha sido desde siempre un foco de problemas y también uno de los grandes focos de secretos de la Santa Sede.
En 2012 se publicó un libro llamado Su Santidad, que se basa en documentos secretos de el Papa Benedicto XVI, que fueron filtrados al autor, Gianluigi Nuzzi, por el mismísimo mayordomo del Papa Benedicto XVI. Después de revisar estos documentos, se llevó a cabo una investigación interna, y la tal investigación interna reveló que personas que no pertenecían al Vaticano estaban chantajeando a obispos homosexuales porque habían obviamente roto su voto de celibato. Entre unas cosas y otras, el escándalo fue mayúsculo y fue de hecho la principal razón para la renuncia de Benedicto XVI en 2013. La primera vez que ocurría algo así en 600 años. El caso se conoció como Batilix y tuvo un impacto tremendo en la Iglesia Católica, ya que, pues puso sobre la mesa un montón de irregularidades, un montón de contradicciones, un montón de conflictos internos dentro del Vaticano, y encima estaba la propia filtración de los documentos, que ponía de manifiesto dos cosas. Una, que había un problema de seguridad serio en la Santa Sede, y dos, que esta no estaba siendo ni muchísimo menos un modelo de transparencia, que había secretitos sucios debajo de la alfombra. El mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, fue juzgado, fue condenado y luego fue indultado por los cargos de robo y divulgación de documentos secretos. Pero como decía aquel, no hay primera sin segunda, y en 2015 hubo un Batilix 2. Otra filtración masiva de documentos, esta vez relativa al Banco Vaticano, al Instituto de Obras de Religión, que básicamente demostraban que aquello seguía funcionando exactamente igual de mal que siempre. Deficiencias de transparencia, deficiencias en la rendición de cuentas, deficiencias en el cumplimiento de normas internacionales, pero encima había algo más, un plus: la corrupción. Resulta que algunos cardenales y altos funcionarios del Vaticano estaban utilizando los fondos de la Iglesia para sus cosas personales, como por ejemplo la renovación de sus apartamentos. Otro gran secreto del Vaticano, o al menos secretas son sus actuaciones, es la penitenciaría apostólica. La penitenciaría apostólica es un dicasterio de la Curia Romana, es uno de los 3 tribunales ordinarios de la Santa Sede y se ocupa principalmente de cuestiones relacionadas con el perdón de los pecados, no de pecados normales, sino de los considerados como los más graves, lo que se conoce como crímenes atroces. ¿Qué son estos crímenes atroces? Pues básicamente todos aquellos que llevan aparejada la excomunión automática. Estaríamos hablando de cosas como la profanación de la Eucaristía, la violación del secreto de confesión por parte de un sacerdote, la ordenación de mujeres como sacerdotes, diversas herejías, la apostasía. En realidad, la penitenciaría apostólica funcionaría casi al revés que un tribunal convencional, porque no establece penas, no establece castigos, no vas allí a que te castiguen por algo, sino vas allí a solicitar el perdón por algo que ya has hecho y cuyo castigo ya llevas encima, que es la excomunión. Los casos son tratados, son analizados por un personaje, un cardenal en este caso, que es el penitenciario mayor, y allí junto con otros altos funcionarios de la Iglesia se examinan los casos presentados y se decide si otorgar o no la absolución a la persona acusada. Si se decide que sí, entonces el caso se pasa directamente al Papa, que sigue siendo el único que tiene la autoridad para otorgar la absolución en estos casos y levantar una excomunión. Las actuaciones de la penitenciaría apostólica han sido secretas desde su creación en 1179
hasta hace bien poquito, hasta el año 2009. ¿Por qué? Pues básicamente por la naturaleza de los casos que se trataban ahí, casos que involucran pecados muy graves y ofensas contra la Iglesia. La confidencialidad se consideraba necesaria para proteger la reputación de la Iglesia y la de los individuos implicados en estos casos muy, muy, muy turbios y que en no pocas ocasiones implicaban a miembros del clero. De hecho, uno de los episodios más extraños y más surrealistas y más siniestros y morbosos de toda la historia vaticana tiene que ver precisamente con un juicio, concretamente el conocido como Sínodo Cadavérico, también llamado Juicio Cadavérico o en latín, que a fin de cuentas es la lengua oficial del Vaticano, Synodus Horrenda. Es el juicio eclesiástico al que se sometió a un papa, al Papa Formoso, en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma en enero del año 897. La particularidad de este juicio es que el Papa Formoso llevaba 7 meses muerto, lo cual no impidió que el Papa Esteban VI, sucesor del sucesor de Formoso, que había sido Bonifacio VI, así de poquito duraban los papas en aquella época, pues no impidió que éste acusase a Formoso de usurpar el papado y de violar diversas leyes canónicas. Así que el cuerpo de Formoso fue exhumado, vestido con sus atuendos eclesiásticos y llevado a la corte papal, a San Juan de Letrán, para ser juzgado. Incluso se nombró a un diácono para hablar en nombre del Papa muerto, aunque el testimonio no debió ser muy convincente, porque Formoso fue declarado culpable, todos sus actos como Papa fueron declarados nulos y sin efecto, su cuerpo fue despojado de sus prendas y vestido con harapos, le amputaron al cadáver los 3 dedos que se utilizan para la bendición y luego el cuerpo fue arrojado al río Tíber, utilizado durante siglos por los antiguos romanos para deshacerse de sus criminales más infames. Se cree que el juicio fue motivado por la enemistad personal que había entre Esteban y Formoso, así como por diversas tensiones políticas y religiosas de aquella época. Después del juicio, el cuerpo de Formoso fue recuperado del río Tíber por un monje que lo enterró en el cementerio de San Pedro. Al pueblo de Roma no le agradó en absoluto todo aquel espectáculo macabro y al final Esteban VI fue encarcelado y estrangulado hasta la muerte en la prisión. Y todo esto apenas unos meses después del macabro juicio. Juicio que inauguró más de un siglo de convulsión en la sede de la Iglesia, con intrigas, abusos, corrupción y papas que morían en extrañas circunstancias. Y finalmente ha llegado el momento de ir a lo mollar, a lo que más especulaciones desata, a lo que comentábamos al principio, el archivo secreto del Vaticano. Porque bueno, el archivo secreto del Vaticano para historiadores, para teólogos, para vaticanistas, para estudiosos en general es un lugar fascinante, pero esa palabra secreto ha dado lugar a un montón de especulaciones. ¿Dónde están los secretos? ¿Qué secretos son esos? Una de las especulaciones más recurrentes es que en los archivos secretos del Vaticano estaría la prueba de que Jesucristo no existió, no fue una figura histórica real, y que lógicamente esa prueba estaría ahí celosamente guardada. De hecho, incluso se ha especulado sobre la naturaleza de la prueba, y esa naturaleza sería una comunicación, una correspondencia entre el emperador Nerón y San Pablo, correspondencia en la cual se hablaría de la existencia de Jesús. ¿De dónde ha salido esta historia? Pues lo ignoro.
De hecho, me parece muy dudoso que el emperador Nerón y Pablo de Tarso mantuvieran algún tipo de contacto. Y hablando de contacto, otro de los rumores favoritos de la muchachada conspiranoica respecto a los archivos secretos del Vaticano es que allí se esconderían evidencias concluyentes respecto a la visita de seres inteligentes extraterrestres a nuestro planeta. ¿Qué pruebas serían esas? Pues serían una serie de cráneos pequeñitos, alargados, parecidos a los de los alienígenas, o mejor dicho, a la imagen que popularmente tenemos de los alienígenas. Este rumor lleva circulando mucho tiempo y evidentemente pruebas o argumentos tampoco es que haya muchos. Es más, como está sucediendo últimamente con muchísimas teorías de conspiración, en los últimos tiempos se ha vuelto bastante más loca y ahora es el Papa el que está conspirando directamente con seres extraterrestres para implantar a todos los seres humanos del planeta chips informáticos. Curiosamente, algunos teólogos católicos últimamente han expresado su opinión personal sobre la posibilidad de vida extraterrestre y su relación con la fe cristiana. Y algunos afirman que los alienígenas serían criaturas de Dios. Eso sí, no se sabe si necesitarían o no la redención de Cristo, dependiendo de si han pecado o no han pecado. Y hablando de pecados, una de las leyendas más fascinantes con respecto a los archivos secretos del Vaticano es que albergarían la mayor colección de pornografía del mundo. Es una leyenda negra, una leyenda urbana, una de las primeras teorías de conspiración porque estamos hablando de que este rumor tiene siglos. Ahora os explicaré por qué. A ver, los museos del Vaticano sí contienen algunas obras de arte eróticas, dibujos de Miguel Ángel, frescos diseñados por Rafael, pero es arte del Renacimiento, no es una colección pornográfica propiamente dicha, ni muchísimo menos. El origen del rumor, como os decía, es muy antiguo. Es tan antiguo como que se remonta a la época de la Reforma Protestante, cuando los protestantes, los críticos de la Iglesia Católica, difundían toda clase de falsedades sobre el Vaticano para desacreditarlo, como si el Vaticano ya de por sí no estuviese haciendo en aquel momento cosas lo suficientemente escandalosas que os aseguro que las hacía. Como veis, los secretos del Vaticano han sido objeto de fascinación para propios y extraños, para católicos y no católicos, pues eso, desde hace siglos, porque la idea de que la Iglesia Católica esté ocultando algún tipo de información intrigante o potencialmente impactante es una idea atractiva porque es una idea cierta. El Vaticano, por su propia naturaleza, la naturaleza de ser una teocracia, de ser una corte llena de intrigas, de envidias, de maquinaciones, de pequeñas conspiraciones palaciegas, pues ha llevado a que existan muchos secretos antiguos y secretos no tan antiguos. Algunos se llegan a conocer, los menos. Otros se sabe que existe el enigma, como el caso, por ejemplo, de Manuela Orlandi. Se sabe que existe el enigma, pero se desconoce la solución. Y otros, muchísimos, ni siquiera se conocen. Simplemente se intuyen. Por eso muchas veces las personas, los seres humanos, que odiamos el vacío, al final acabamos rellenando esos huecos simplemente con la imaginación.